Tema del video: artritis. Algunos consejos para realizar ejercicio y aminorar el dolor. Solo el médico puede determinar qué tipo y cantidad de ejercicios puede hacer una persona con esta afección. La artritis es la hinchazón y sensibilidad de una o más articulaciones. Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica. La enfermedad, dependiendo cada persona, hincha y provoca dolor al tocar o esforzar una o más articulaciones. Entre los síntomas también se encuentra la rigidez, por lo que las afecciones se pueden intensificar dependiendo la gravedad. Además, es una de las principales afecciones que impactan a las personas mayores. Las articulaciones más afectadas son las muñecas, las manos, los pies, la columna vertebral, las rodillas y la mandíbula, según explica el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, por sus siglas en inglés. Una de las causas más frecuentes de esta enfermedad es el deterioro del cartílago que protege la articulación, el cual evita el roce entre los huesos y brinda suavidad a los movimientos. A pesar de eso, no todas las artritis son iguales, por lo que requieren tratamientos diferentes. Más mujeres que hombres padecen artritis, sobre todo, la reumatoide. Otro tipo de artritis conocidas son artrosis, artritis del pulgar, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis séptica, espondiloartritis anquilosante, fibromialgia, gota y osteoartritis. En cuanto al tratamiento de esta afección, es posible recurrir a medicamentos recetados por el médico, cirugía, en casos graves, y cambios en el estilo de vida. Con respecto a este último aspecto, se pueden hacer ejercicios que aminoren el dolor y la inflamación. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, listó algunos consejos con los que es posible introducirse al ejercicio cuando se sufre artritis. ¿Por qué realizar actividad física con artritis? Aunque se debe estar atento de no realizar actividades que involucren el esfuerzo de las articulaciones, sí es importante que el cuerpo esté en movimiento, pues esto puede aliviar el dolor y por lo tanto mejorar la calidad de vida. Las actividades recomendadas en las que no es necesario hacer presión en el área articular. Entre las recomendadas: caminar, montar bicicleta y nadar. Esto también ayudará a tratar afecciones como la diabetes o enfermedades cardíacas. ¿Cuánta actividad física practicar? Es necesario ajustar el ritmo de la actividad física dependiendo los síntomas de la artritis. Pero, así el dolor sea intenso, es mejor hacer algo de ejercicio que no hacer nada. En este caso, es mejor consultar con un experto, pues él tendrá en cuenta la afección y qué práctica realizar para que las articulaciones no se vean afectadas. ¿Cómo hacer ejercicio seguido? Comenzar paulatinamente. Primero, realizar ejercicios pocos intensos y poco tiempo. Después, aumentar la intensidad y los minutos en los que se realiza. Se puede empezar con 5 minutos al día y de así, incrementar poco a poco. Modificar los ejercicios que se realizan aquellos días en que el dolor sea intenso. No hay que dejar de realizar actividad física, solo adecuarla en pro de los síntomas de artritis. Realizar ejercicios que no impliquen esforzar las articulaciones. Como se indicó, las recomendadas son caminar, andar en bicicleta, nadar y, en ocasiones, bailar. Reconocer los lugares en los que cada persona se sienta cómoda para estar activa. La seguridad es importante también a la hora de escoger un lugar, por ejemplo, que la superficie esté pareja, que haya buena iluminación y que no tenga obstáculos que puedan provocar lesiones. Antes de comenzar y durante el desarrollo de la enfermedad, recurrir al médico para resolver las dudas que se puedan tener. ¿Qué tipo de actividades hacer? Los CDC indicaron que lo mejor es que el ejercicio esté enfocado en la actividad aeróbica de bajo impacto. Para obtener beneficios en la salud hay que tener con el tiempo, por lo menos, 2 horas de las actividades mencionadas anteriormente. También es importante fortalecer los músculos, levantando pesas y hacer estiramientos para aumentar la flexibilidad. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: 5 consejos prácticos para cuidar tus articulaciones. Diariamente sometemos a nuestras articulaciones a un intenso trabajo. Son las que soportan nuestro peso para trasladarnos de un lugar a otro, las que nos ayudan a trabajar, nos preparan la comida. Las articulaciones son las zonas en las que se unen 2 o más huesos. Cadera, rodillas, codos, hombros, etc. Las articulaciones pueden dañarse por diferentes motivos. Entre ellos destaca la práctica de deportes, pero también la obesidad, ya que se impone mucha presión sobre las mismas.
protegerlas de posibles daños y cuidarlas para que no sufran está en nuestra mano. Siguiendo unos sencillos consejos prácticos podremos cuidarlas de manera activa. Cuida tu alimentación. Los expertos recuerdan que, igual que hay alimentos que contribuyen a reducir el molesto dolor de articulaciones, hay algunos cuyo consumo resulta contraproducente. Entre ellos encontramos las verduras solanáceas, como son la berenjena, la patata, el tomate o el pimiento. En el caso de los alimentos recomendados, en esta lista destacan las naranjas, el aceite de oliva, el brócoli, el jengibre y la cúrcuma y las frutas del bosque. La forma más natural de cuidarse sería incrementar la ingesta de estos alimentos y su presencia en tu dieta. Sin embargo, también encontrarás diferentes complejos vitamínicos en la farmacia que contienen las propiedades de estos alimentos. Para más información, consulta con tu médico. Un cojín para dormir. Cuando las rodillas duelen intensamente es complicado dormir. La persona afectada siente que estas se clavan y le dificultan el sueño. En la farmacia encontrarás una serie de remedios para solucionar este problema. El más popular es un cojín ortopédico que se sitúa entre ambas rodillas y permite mejorar la calidad del descanso. Zapatos menos pesados. Parece obvio, pero cuando más pesen tus zapatos, más trabajarán tus articulaciones. Párate a pensar en el peso de los zapatos que más te pones. ¿Puedes reemplazarlos por otros más ligeros? Estarás ayudando de tus articulaciones y conservando su correcto funcionamiento por más tiempo. Frío y calor. Aprende a conocer tu cuerpo. Si te duele alguna articulación, pon las manos sobre ella para captar su temperatura. Intenta contrarrestar la temperatura de la zona aplicando frío o calor sobre la zona afectada. Este simple gesto ayudará a tu cuerpo a reducir la inflamación. Recuerda que el caso del hielo, este no se debe aplicar directamente sobre la piel. Envuélvelo en un paño y aplica con cuidado. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal. Para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video. ¿Cómo diferenciar el dolor de riñón del dolor de espalda? El dolor en los riñones puede ser un síntoma de problemas extremadamente graves. El dolor de espalda es un problema muy común, que afecta a la mayoría de las personas a lo largo de su vida. Y, aunque puede ser muy molesto, si no resulta particularmente intenso o disruptivo en la vida diaria, se considera que es una condición leve. Sin embargo, otro dolor que puede aparecer en la misma zona, el dolor de riñón, sí que es un síntoma de afecciones muy graves o potencialmente letales. Distinguir ambos dolores a tiempo puede ser difícil, pero puede ser clave para buscar el tratamiento adecuado antes de que aparezcan complicaciones. Tal y como recoge el medio especializado Medical News Today, la principal dificultad para distinguir entre estos dos tipos de dolor radica en que los riñones reposan contra los músculos de la espalda. Por ello, si queremos diferenciar de dónde procede exactamente, deberemos tener en cuenta el punto concreto donde aparece, el tipo y la severidad del mismo y cualquier otro síntoma que pueda aparecer y que pueda ser indicativo del problema causante. Características del dolor de riñón. Para entender las características del dolor de riñones, es importante atender a su funcionamiento. Los riñones son dos órganos con forma de judía cuyo cometido es filtrar las toxinas de la sangre, lo que los hace especialmente susceptibles a infección y otras formas de daño. Por ejemplo, sustancias como el calcio, el oxalato o el fósforo pueden acumularse en los riñones, formando piedras que pueden causar a su vez dolorosos bloqueos. Cuando sucede esto último, estas piedras tratan de pasar por los conductos del sistema urinario, causando un dolor intenso y afilado, a veces descrito como uno de los peores que puede sentir un ser humano. Por el contrario, el dolor de las infecciones renales se describe como sordo y estable. En cualquier caso, los dolores de riñón se sienten como procedentes de lo profundo del cuerpo, con el epicentro en la zona lumbar. Además, puede irradiar hacia otras partes del cuerpo, como los flancos, el abdomen, las ingles o los músculos.
Del mismo modo, los síntomas que acompañan al dolor son diferentes en función de la patología, pero pueden incluir algunos como orina turbia o con sangre, dolor al orinar, necesidad persistente de orinar, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, fiebre, mareos, fatiga, mal aliento, sabor metálico en la boca, falta de aliento, hinchazón de las piernas, confusión, arritmia cardíaca y calambre musculares. Característica del dolor de espalda. Con dolor de espalda, por exclusión, entendemos aquel que se produce en los músculos, los huesos o articulaciones o en casos más raros en los nervios de la espalda. Esta naturaleza, tan diferente a la del dolor renal, le da unas características bien diferenciadas. Para empezar, el dolor de espalda propiamente dicho, aunque también se da más comúnmente en el área lumbar, puede aparecer igualmente en cualquier otra parte de la espalda. Por otra parte, el dolor de espalda suele ser sordo, y tiende a empeorar con ciertos movimientos o posturas. En las instancias menos comunes, en las que se origina en los nervios, se puede sentir como un pinchazo que se mueve hacia otras zonas del cuerpo siempre en la misma línea, por ejemplo, la ciática, debido a la compresión del nervio ciático, irradia siempre hacia las nalgas y la pierna. Si el dolor aparece súbitamente tras un traumatismo, en un punto fijo e impide el movimiento, podría deberse a una fractura vertebral. Estos casos se consideran una urgencia médica, y se debe ser cuidadoso en el manejo de la persona accidentada para evitar producir daños mayores. Algunos de los síntomas que pueden acompañar los diferentes tipos de dolor de espalda incluyen la tensión a lo largo de la columna, dolor afilado en el cuello, dificultades para mantenerse recto, dificultades para caminar, hormigueo en la espalda, debilidad en una o las dos piernas, incapacidad para vaciar la vejiga, pérdida de control sobre la orina, diarrea y estreñimiento. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: Día Internacional del Sarcoma. El cáncer de huesos es más recurrente en niños y jóvenes. El Dr. Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, SAF, advierte que el sarcoma no puede prevenirse a diferencia de otros tipos de cáncer, que tienen factores de riesgo. Los pacientes con cáncer de pulmón, mama, riñón, tiroides y próstata tienen mayores riesgos de presentar cáncer de hueso, expresado en metástasis óseas en muchos casos tardías, de allí la importancia de garantizar un chequeo anual y no descuidar sus tratamientos. También es recomendable estar muy atentos a cualquier fractura, la presencia de alguna masa extraña o dolores en las articulaciones. La advertencia la expone el Dr. Louis Williams, traumatólogo especialista en tumores musculoesqueléticos, al ser consultado a propósito Día de la Lucha contra el Sarcoma que se celebra este 13 de julio. En Venezuela no hay estadística de este tipo de cáncer. Generalmente se observa más en pacientes en la edad infantil que comprende de 0 a 15 años. Explica que también se observa en pacientes que están en la quinta década de la vida, cuyos casos suelen presentar metástasis en los huesos. Suelen ser pacientes que han tenido otro tipo de cáncer previo, que han dejado sus debidos controles y acuden al médico a los 4 o 5 años, ya con metástasis ósea, la cual se toma como un tumor óseo. Lamenta que los casos más extremos suelen verse en pacientes de bajos recursos, algunos de los cuales vienen de zonas rurales, y se presentan con una masa del tamaño de un balón de fútbol. En muchos de estos casos la cirugía no lleva a la amputación, aunque se dan también cirugías conservadoras, se preserva la extremidad superior o inferior, y en ambos la recuperación es lenta, pudiendo llevar hasta un año. Sociedad Anticancerosa exhorta a estar alertas. El Dr. Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, SAF, advierte que el sarcoma no puede prevenirse a diferencia de otros tipos de cáncer, que tienen factores de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que la exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de riesgo para el cáncer de piel.
Fumar es un factor de riesgo del cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de vejiga, de riñón y de varios otros órganos. La mayoría de las personas con cáncer de hueso no tienen ningún factor de riesgo aparente, señala Saavedra. El especialista descarta el mito de que un mal golpe en un hueso pueda desencadenar cáncer, y explica que se pueden monitorear algunos síntomas que motivan las alertas y hacerse los estudios pertinentes de forma oportuna. Molestias al caminar, dolor o bultos son algunos de los síntomas. El Dr. Williams, quien también es adjunto del Servicio de Tumores Óseos del Hospital Oncológico Padre Machado, afirma que son diversos los síntomas de detección del sarcoma de Magdal, antecedente primario de otro tipo de cáncer. En los niños, las madres se dan cuenta porque presentan algún problema al caminar, un dolor o una masa. Al tener estos síntomas, se debe acudir rápidamente al médico. Por lo general son los traumatólogos generales los que lo refieren. En otros casos, es porque hubo una fractura, por una caída o por un golpe, y al hacer el estudio de rayos X se ve la lesión en el hueso. Por su parte, el Dr. Leopoldo Maisó, traumatólogo del GMSP, explica que cuando el sarcoma se detecta en rodillas y caderas suele estar localizado cerca de las articulaciones. Normalmente los trae a la consulta con el traumatólogo otras patologías distintas al cáncer. Incluso, es lo que el menos uno piensa cuando lo recibe con dolor de rodilla o caderas. Llegan con dolores que lo limita en el caminar o realizar ciertas actividades. Indica que una de las características suele ser un aumento de volumen en la parte que genera el dolor o una masa que no es normal en la zona de la articulación, siendo más evidente en la rodilla. El paciente es diagnosticado con estudios de imágenes, radiografías, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas. Si se evidencia la presencia tumoral en rodilla o cadera, de cualquier índole, benigno o maligno, se remite a la consulta de tumores musculoesqueléticos, un profesional capacitado para las lesiones de ese tipo incluyendo los sarcomas. El chequeo oportuno es el mejor aliado. El chequeo oportuno sigue siendo para los tres especialistas el mejor aliado ante cualquier patología, incluyendo el sarcoma. Si hay alguna manifestación de dolor, presencia de masa, bulto o molestia, si hay mucha sensibilidad en la zona, siempre será importante acudir al médico a tiempo. El ejercicio físico, evitando el impacto en las rodillas y caderas, junto con una adecuada alimentación también son importantes. Mientras más peso tengamos será más difícil el diagnóstico porque las presencias tumorales se pueden esconder fácilmente. Por último, consumir vitamina E y calcio como actos complementarios indicados por el médico especialista. Para finalizar, el oncólogo ortopedista Williams señaló que el tratamiento de un paciente con sarcoma pasa por quirófano, quimioterapia, antes y después del evento quirúrgico, y en muchos casos por amputaciones y reconstrucciones que involucran prótesis, piel, músculos, incluso tendones, por lo que requiere un trabajo integral de un equipo de profesionales de diversas áreas de la medicina. Quienes deseen orientación o realizarse un chequeo pueden acudir a la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ubicada en la Parroquia Altagracia de Caracas, en la Avenida Norte 3, Canónigos a Esperanza, o comunicarse a través del 0412-025-7309. Por su parte, el GMSP cuenta con equipos de alta resolución para manejo de imágenes en tomografía y resonancias, así como rayos X, con o sin contraste, con el fin de facilitar un diagnóstico oportuno. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: dolor de espalda y riñón. ¿Cómo diferenciarlos? El dolor de espalda es un problema muy común, que afecta a la mayoría de las personas a lo largo de su vida. Y, aunque puede ser muy molesto, si no resulta particularmente intenso o disruptivo en la vida diaria, se considera que es una condición leve. Sin embargo, otro dolor que puede aparecer en la misma zona, el dolor de riñón, sí que es un síntoma de afecciones muy graves o potencialmente letales.
Distinguir ambos dolores a tiempo puede ser difícil, pero puede ser clave para buscar el tratamiento adecuado antes de que aparezcan complicaciones. Tal y como recoge el medio especializado Medical News Today, la principal dificultad para distinguir entre estos dos tipos de dolor radica en que los riñones reposan contra los músculos de la espalda. Por ello, si queremos diferenciar de dónde procede exactamente, deberemos tener en cuenta el punto concreto donde aparece, el tipo, la severidad del mismo y cualquier otro síntoma que pueda aparecer o ser indicativo del problema causante. Características del dolor de riñón. Los riñones son dos órganos con forma de judía cuyo cometido es filtrar las toxinas de la sangre, lo que los hace especialmente susceptibles a infección y otras formas de daño. Por ejemplo, sustancias como el calcio, el oxalato o el fósforo pueden acumularse en los riñones, formando piedras que pueden causar a su vez dolorosos bloqueos. Cuando sucede esto último, estas piedras tratan de pasar por los conductos del sistema urinario, causando un dolor intenso y afilado, a veces descrito como uno de los peores que puede sentir un ser humano. Por el contrario, el dolor de las infecciones renales se describe como sordo y ejecutable. En cualquier caso, los dolores de riñón se sienten como procedentes de lo profundo del cuerpo, con el epicentro en la zona lumbar. Además, puede irradiar hacia otras partes del cuerpo, como los flancos, el abdomen, las ingles o los músculos. Del mismo modo, los síntomas que acompañan al dolor son diferentes en función de la patología, pero pueden incluir algunos como orina turbia o con sangre, dolor al orinar, necesidad persistente de orinar, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, fiebre, mareos, fatiga, mal aliento, sabor metálico en la boca, falta de aliento, hinchazón de las piernas, confusión, arritmia cardíaca y calambres musculares. Características del dolor de espalda. Con dolor de espalda, por exclusión, entendemos aquel que se produce en los músculos, los huesos o articulaciones o en casos más raros en los nervios de la espalda. Esta naturaleza, tan diferente a la del dolor renal, le da unas características bien diferenciadas. Para empezar, el dolor de espalda propiamente dicho, aunque también se da más comúnmente en el área lumbar, puede aparecer igualmente en cualquier otra parte de la espalda. Por otra parte, el dolor de espalda suele ser sordo, y tiende a empeorar con ciertos movimientos o posturas. En las instancias menos comunes, en las que se origina en los nervios, se puede sentir como un pinchazo que se mueve hacia otras zonas del cuerpo siempre en la misma línea, por ejemplo, la ciática, debido a la compresión del nervio ciático, irradia siempre hacia las nalgas y la pierna. Si el dolor aparece súbitamente tras un traumatismo, en un punto fijo e impide el movimiento, podría deberse a una fractura vertebral. Estos casos se consideran una urgencia médica, y se debe ser cuidadoso en el manejo de la persona accidentada para evitar producir daños mayores. Algunos de los síntomas que pueden acompañar los diferentes tipos de dolor de espalda incluyen la tensión a lo largo de la columna, dolor afilado en el cuello, dificultades para mantenerse recto, dificultades para caminar, hormigueo en la espalda, debilidad en una o las dos piernas, incapacidad para vaciar la vejiga, pérdida de control sobre la orina, diarrea y estreñimiento. La mayoría de las veces es posible tratar los dolores más suaves de espalda en casa, con medidas como descanso, aplicación de calor o analgésico de venta libre. Sin embargo, siempre que el dolor en esa área del cuerpo resulte de un traumatismo, sea particularmente intenso o incapacitante o bien tenga avisos de tener un origen renal, es preciso acudir a un profesional. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: dolor de rodilla al caminar. ¿Por qué se genera y cómo prevenirlo? El dolor en la rodilla se puede presentar por múltiples factores, como por ejemplo las lesiones. El dolor de rodilla al caminar puede ser un dolor bastante común en personas adultas. No obstante, aparece en personas jóvenes y puede darse por distintos factores, entre esos se resalta la osteoporosis, lesiones y artritis.
De acuerdo con Medline Plus, el dolor de rodilla puede iniciar como una molestia leve y empeorar con el tiempo, por lo que no se debe subestimar. Esta dolencia tiene numerosas causas, entre las que destacan factores de riesgo como el sobrepeso, usar excesivamente la rodilla o tener antecedentes de artritis. Por eso, cuando alguien padece de un dolor similar, es necesario que acuda al médico de inmediato para poder analizar los factores por los cuales se presenta el dolor y dar el respectivo tratamiento. Según el portal de la clínica especializada en rodillas y pies articular, las causas más comunes de dolor de rodillas son 1. Osteoartrosis, gonoartrosis. La osteoartrosis es una enfermedad que causa el desgaste del cartílago, mientras que la gonoartrosis es un tipo particular de osteoporosis que afecta la alineación de los huesos de la rodilla. Estos casos afectan a personas con más de 40 años y puede presentar un dolor intenso. Según el portal, una forma de prevenir los dolores y un malestar mayor es aplicar en la zona calor y frío, así como realizar algunos ejercicios y cambios en la vida para evitar más desgaste en las articulaciones. 2. Lesiones. Estas pueden ser desde un simple golpe, hasta una fractura que afecte la rodilla. Cuando existe sospecha de lesión o dolor intenso y constante, es necesario ir al médico para que éste revise con exactitud del que se puede tratar. De no ser evaluado a tiempo, la recuperación puede ser más lenta. 3. Gotartritis. La gota y artritis son enfermedades menos comunes al caminar, sin embargo, las dos pueden generar hinchazón, dolor y enrojecimiento en la rodilla. Para evitar la gota y la artritis, el portal experto señala que es necesario manejar una buena alimentación, sin embargo, nada sustituye el tratamiento que puede otorgar un médico. Existen remedios naturales que ayudan a combatir el dolor de rodilla, como por ejemplo cola de cabazo. Cola de cabazo. A esta planta se le han asociado beneficios para calmar los dolores que genera esta enfermedad, gracias a que cuenta con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El medio de salud, belleza y cuidado personal, UNCONO, recomienda preparar una infusión de cola de cabazo e ingerir una taza al día para mejorar los síntomas ocasionados con esta enfermedad reumática. La infusión propuesta por la medicina natural tradicional es la siguiente: una bolsita de cola de cabazo, un vaso de agua y edulcorante, si se desea. Preparación. 1. En una olla poner a hervir un vaso de agua. 2. Una vez comience a hervir, agregar la bolsita de cola de cabazo. 3. Bajar del fuego y esperar a que se infusione por 5 minutos más. 4. Pasado el tiempo, servir y consumir. Romero. Tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser útiles a la hora de contrarrestar la artrosis y sus síntomas. Por esto, sus efectos no solo influyen en el sistema digestivo, sino que pueden aportar para el crecimiento del cabello. Por ejemplo, Tua Saude describe cómo se debe preparar el té de romero, que también tiene contraindicaciones para quienes lo consumen de manera excesiva, ya que puede ocasionar vómito. Además, una persona con presión arterial alta podría ver afectada su tensión en niveles bajos. Ingredientes: una taza de agua y hojas de romero. Preparación. 1. Hervir una taza de agua. 2. Luego que esté en ebullición, se debe agregar el romero y dejar hervir por aproximadamente 5 minutos. 3. Colar y servir. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: dolor en el empeine del pie. ¿Cuáles son sus causas y cómo podemos prevenirlo? Los pies son una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo, dado que son los encargados de soportar nuestro peso corporal a diario. Es por eso que estamos constantemente expuestos, sobre todo en el caso de los deportistas, que sometemos a nuestros pies a un gran esfuerzo, a sufrir algunas molestias en sus diferentes partes. El dolor de empeine de pie, el talón o el arco son algunos de los más habituales. En este artículo, nos centraremos en el dolor de empeine de pie, también llamado, por su localización, dolor de la parte superior del pie. Veremos cuáles pueden ser sus posibles causas, cómo podemos evitarlo y cómo debemos tratarlo. Dolor de empeine de pie. ¿Cuáles son sus causas? El pie está formado por una amplia lista de pequeños huesos que forman un complejo puzzle para dar forma a esta parte de nuestro cuerpo. En total son 28 huesos a los que se unen hasta 9 tendones extensores, tiran de los dedos hacia arriba, que se insertan desde nuestra pierna. Este complejo entramado aumenta considerablemente las probabilidades de sufrir algún tipo de daño en su estructura. Además, dadas las numerosas partes implicadas en su estructura, metatarsos y huesos escafoides, cuboides y cuneiformes, el dolor de empeine de pie puede tener varias causas. Los detonantes pueden ser varios.
El dolor de pie de empeine bien puede estar relacionado con problemas óseos, con una tendinitis o inflamación o asociado a un problema de partes blandas como ligamentos. Factores como el uso de un calzado inadecuado para nuestras características, la presión que generamos al atarnos los cordones, un exceso de entrenamiento, un desequilibrio o sobrecarga muscular también pueden derivar en problemas y dolor de empeine de pie que, en la mayoría de estas ocasiones, se traducen en la mencionada tendinitis. Otras posibles causas relacionadas con el dolor en el empeine del pie son: gota. Esta enfermedad, producida por el depósito de cristales microscópicos de ácido úrico en las articulaciones, puede provocar una inflamación muy dolorosa en la articulación en la base del dedo gordo. Pie cabo. Tienen un empeine bastante prominente, giba dorsal, debido a una columna interna ósea muy pronunciada. Esto provoca un aumento de compresión de los huesos con el calzado que puede llegar a doler. Pie plano. También puede producir dolores en el empeine, pero en la cara plantar del pie. Se debe a que estos pies cuentan con un empeine hundido debido al colapso de la bóveda plantar, lo que produce compresión por la cara dorsal. Espolones óseos. Son protuberancias dolorosas formadas a lo largo de tus articulaciones, en las articulaciones de los pies, cerca de los dedos. Neuropatía periférica. Cuando se produce daño a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, nervios periféricos, se puede producir debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente, en las manos y los pies. Disfunción del nervio peroneo común. Es la disfunción de una rama del nervio ciático que puede causar hormigueo y dolor en la parte superior del pie, junto con debilidad del pie o la pierna. Dolor óseo en el empeine. Si el dolor del empeine se produce por una afección ósea, daño en alguno de los huesos de su estructura, lo más posible es que esté relacionado con un exceso de efecto de arco plantar. Como hemos mencionado anteriormente, tanto un pie cabo, por tensión en sus cuñas, como un pie plano, por compactación, pueden desencadenar dolor de empeine de pie. Ambas situaciones derivan en una distribución del peso corporal inadecuada, así como un exceso de tensión en la pisada y un roce excesivo con el calzado. También se puede producir una fractura por estrés en alguno de los huesos del empeine, habituales en metatarsos, astrágalo y calcáneo. Esta lesión, conocida también como fractura por sobrecarga, suele ser consecuencia directa de un sobreentrenamiento o exceso de kilómetros, puede llegar a ser muy dolorosa, suponiendo incluso un impedimento para la vida cotidiana. Dolor por tendinitis en el empeine. Cuando nos encontramos con dolor de empeine en el pie, la tendinitis en los extensores se presenta como uno de los detonantes más comunes. Se trata de una inflamación de uno o más de sus tendones, causando dolor y tumefacción en todo el empeine. Cuando se sufre una tendinitis de este tipo, se percibe un dolor en el empeine del pie que aumenta con el ejercicio físico. El síntoma principal es el sonido de un chasquido cuando se doblan y estiran los dedos. La causa más habitual, la tendinitis de los extensores, pasa por una sobrecarga muscular derivada de un calzado inapropiado, que genera mucha presión, un volumen o carga de entrenamiento muy elevados o la elección de un terreno irregular para nuestros entrenamientos. Afortunadamente, el dolor producido por una tendinitis de los extensores no es tan intenso como puede serlo el provocado por una fractura por estrés. Al contrario que esta última dolencia, la tendinitis en el empeine no supondrá un problema para tu día a día, permitiendo incluso entrenar con cierta normalidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, de no tratarse adecuadamente en su inicio, puede llegar a convertirse en crónico y ser un eterno suplicio. Tratamiento y prevención. Como sabes, el mejor tratamiento para cualquier molestia, dolor o enfermedad, es una buena prevención. Para eso, debemos tener en cuenta los factores de riesgo. En el caso del dolor en el empeine del pie, repasamos algunos de los aspectos a tener en cuenta. Usa calzado adecuado. Un taza demasiado pequeña, una horma que no se adapte a tu pie, vigila sobre todo el ancho, o un calzado demasiado ajustado es un factor de riesgo. Cuida las cargas de entrenamiento. Uno de los mayores detonantes de lesiones deportivas es la sobrecarga de entrenamiento. Cuida el volumen y la intensidad y respeta la progresión. Use del terreno irregular. A poder ser, evita los terrenos irregulares para correr, dado que pueden afectar, y afectan, a la biomecánica de carrera provocando diferentes sobrecargas y desequilibrios musculares. Trabaja la movilidad del tobillo. Un buen rango de movimiento permite preservar la función articular, mejora el tono muscular y previene lesiones. Sin embargo, si has llegado tarde hasta quizá estás luchando contra el dolor en el empeine, lo importante ahora es llevar a cabo un tratamiento adecuado para acelerar tu recuperación. El paso más importante siempre es ponerte en manos de un especialista, fisioterapeuta, podólogo, etc.
En el caso de la tendinitis, los tratamientos más habituales pasan por la aplicación de frío o el uso de antiinflamatorios para reducir inflamación y dolor, hasta el reposo total, ejercicios específicos de recuperación y el uso de un calzado adecuado. Si lo que sufrimos es un dolor producido por un problema óseo, un pie cabo o pie plano, será un podólogo quien debe hacer una valoración, así como pautar los tratamientos adecuados, pudiendo variar desde el uso de plantizas, hasta el paso por quirófano. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: dolor en la espalda. ¿Es posible eliminarlo para siempre? 8 de cada 10 personas en el mundo tendrá este tipo de padecimiento alguna vez en la vida. El dolor de espalda es muy usual en personas mayores de 30 años. Si bien después de esta edad los huesos suelen ser más débiles y susceptibles, este padecimiento traduce a cualquier dolencia que se da a nivel de la columna vertebral. Incluso, estudios científicos han demostrado que 8 de cada 10 personas en el mundo tendrá este tipo de tormento alguna vez en la vida. Además, puede ser causado por hernias que se localizan principalmente en zonas móviles de la columna, como las cervicales y las lumbares, según el Hospital Universitario Clínic Barcelona. Por su parte, la lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. La lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar, que conlleva un aumento del tono y de la rigidez muscular, explica al portal Cuídate Plus, José Casaña Granell, secretario general del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, CFE, y director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Cabe resaltar que el dolor de espalda en general puede variar de una molestia sorda, constante, hasta un síntoma súbito e intenso. El dolor de espalda agudo aparece repentinamente y suele durar algunos días o semanas, y el crónico es cuando dura más de 3 meses, según el portal especializado en salud, Medline Plus. La causa del dolor en la espalda y el cuello. La causa exacta del dolor en la espalda en general aún no se ha comprobado, pero en la mayoría de los casos el dolor de espalda o del cuello puede ser un síntoma con diversas causas, según el portal Care First. Fumar. Discos que se han salido o herniado, deslizado, y nervios pinzados. Osteoporosis y fracturas compresivas. Anomalías congénitas, presentes al nacer, de las vértebras y los huesos. Problemas abdominales, como un aneurisma de la aorta. Uso excesivo, actividad agotadora o uso incorrecto como, por ejemplo, levantar objetos pesados o de forma repetitiva. Traumatismos, lesiones o fracturas. Degeneración de las vértebras, a menudo como consecuencia de la tensión en los músculos y ligamentos que sostienen la columna vertebral, o por los efectos del envejecimiento. Infecciones. Crecimiento anormal, como un tumor o un espolón óseo. Obesidad, que causa un exceso de peso sobre la columna vertebral y presión en los discos. Falta de tonicidad muscular. Tensión o espasmos musculares. Esguince o torcedura. Desgarro de los músculos o ligamentos. Problemas en las articulaciones, como la artritis. ¿Se puede aliviar para siempre? Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de Nueva Gales del Sur, UNSW Sydney, recientemente desarrolló un nuevo tratamiento contra el dolor de espalda que podría eliminar esta dolencia para siempre. El estudio dio con un nuevo tratamiento que se centra en el reentrenamiento de la forma en que se comunican la espalda y el cerebro, según ha demostrado un ensayo controlado. El profesor Ben Wand, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y director clínico del ensayo, destacó que mediante un programa de entrenamiento sensorio-motor los pacientes pueden ver que su cerebro y su espalda no se comunican bien, pero también pueden experimentar una mejora de dicha comunicación. Creemos que esto le da confianza para seguir un enfoque de recuperación que entrene tanto el cuerpo como el cerebro, señaló Wand. En concreto, las terapias tradicionales se centran en arreglar algo en la espalda, inyectar un disco, aflojar las articulaciones o fortalecer los músculos.
Lo que hace diferente al reentrenamiento sensorio-motor, según el profesor Macaulay, es que examina todo el sistema. Lo que la gente piensa sobre su espalda, cómo se comunican la espalda y el cerebro, cómo se mueve la espalda, así como el estado físico de la misma. Una vez que el nuevo tratamiento esté disponible a través de fisioterapeutas formados, fisiólogos del ejercicio y otros médicos, el profesor Macaulay esperará que esto ocurra en los próximos 6 a 9 meses. Las personas con dolor de espalda crónico deberían poder acceder a él a un costo similar al de otras terapias. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: dolores más comunes en las mujeres. Conozca sobre ellos. Muchas veces escuchamos que nuestras madres, hermanas, esposas, novias, amigas o familiares se quejan de dolores específicos. Básicamente nos referimos a padecimientos musculoesqueléticos que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, los cuales están ligados a malas posturas deportivas, la menopausia, la obesidad, el trabajo y las labores cotidianas. Óscar Valverde Gallegos, médico ortopedista, nos explicó que los más frecuentes son la artrosis, también la osteoporosis, lumbalgia, lesiones de ligamentos y articulaciones, algunos de ellos asociados con el mal uso de la escoba, el agacharse e incluso el peso excesivo cuando se debe trasladar algún objeto de un lugar a otro. A continuación, el especialista nos indica por qué se presentan estos males y en qué área del cuerpo ocurren específicamente. Artrosis es la pérdida por desgaste de la cubierta de cartílago articular. En la mujer es normal que ocurra en la columna vertebral, cadera y rodilla, sin que la paciente recuerde algún antecedente previo, y aunque no puede identificarse una causa clara, la obesidad puede ser un factor vinculante. Osteoporosis es la disminución de la masa del hueso en relación con su volumen normal. Generalmente se desarrolla en la mujer cuando está en la etapa de menopausia y se acelera cuando es fumadora o alcohólica. Se manifiesta como un dolor crónico en la columna vertebral ante un golpe aparentemente leve, resultando en una fractura de hueso debilitado. Lumbalgia es un dolor en la parte baja de la columna vertebral y en el cuello. En la mujer joven puede ser por posturas, mientras en la madura o adulta mayor son manifestaciones de artrosis. Tendinitis. Los tendones son las cuerdas que unen el músculo con el hueso. Estos tienden a engrosarse y perder elasticidad, un problema que se presenta en codos y hombros. El dolor puede llegar a ser intenso en diversas posiciones y cuando se realiza fuerza extrema. Lesiones de ligamentos. Los ligamentos son las cuerdas que unen los huesos. La principal lesión conocida es el esguince, típico en las mujeres deportistas y jóvenes. El esguince se presenta en el tobillo y la rodilla, provocando dolor e hinchazón, algo que puede traducirse en un simple estiramiento e incluso ruptura. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: el cáncer de huesos es más recurrente en niños y jóvenes. Especialistas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y del Grupo Médico Santa Paula coinciden en la importancia de un diagnóstico oportuno para atacar la enfermedad y obtener mejores pronósticos. Los pacientes con cáncer de pulmón, mama, riñón, tiroides y próstata tienen mayores riesgos de presentar cáncer de hueso, expresado en metástasis óseas en muchos casos tardías. De allí la importancia de garantizar un chequeo anual y no descuidar sus tratamientos. También es recomendable estar muy atentos a cualquier fractura, la presencia de alguna masa extraña o dolores en las articulaciones. La advertencia la expone el Dr. Louis Williams, traumatólogo especialista en tumores musculoesqueléticos del Grupo Médico Santa Paula, GMSP, al ser consultado a propósito del Día de la Lucha contra el Sarcoma que se celebra el 13 de julio. En Venezuela no hay estadística de este tipo de cáncer. Generalmente se observa más en pacientes en la edad infantil que comprende de 0 a 15 años.
Explica que también se observa en pacientes que están en la quinta década de la vida, cuyos casos suelen presentar metástasis en los huesos. Suelen ser pacientes que han tenido otro tipo de cáncer previo, que han dejado sus debidos controles y acuden al médico a los 4 o 5 años, ya con metástasis ósea, la cual se toma como un tumor óseo. Lamenta que los casos más extremos suelen verse en pacientes de bajos recursos, algunos de los cuales vienen de zonas rurales, y se presentan con una masa del tamaño de un balón de fútbol. En muchos de estos casos la cirugía no lleva a la amputación, aunque se dan también cirugías conservadoras, se preserva la extremidad superior o inferior, y en ambos la recuperación es lenta, pudiendo llevar hasta un año. Sociedad Anticancerosa exhorta a estar alertas. El Dr. Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, SAV, advierte que el sarcoma no puede prevenirse a diferencia de otros tipos de cáncer, que tienen factores de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que la exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de riesgo para el cáncer de piel. Fumar es un factor de riesgo del cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de vejiga, de riñón y de varios otros órganos. La mayoría de las personas con cáncer de hueso no tienen ningún factor de riesgo aparente, señala Saavedra. El especialista descarta el mito de que un mal golpe en un hueso pueda desencadenar cáncer, y explica que se pueden monitorear algunos síntomas que motivan las alertas y hacerse los estudios pertinentes de forma oportuna. Molestias al caminar, dolor o bultos son algunos de los síntomas. El Dr. Williams, quien también es adjunto del Servicio de Tumores Óseos del Hospital Oncológico Padre Machado, afirma que son diversos los síntomas de detección del sarcoma además del antecedente primario de otro tipo de cáncer. En los niños, las madres se dan cuenta porque presentan algún problema al caminar, un dolor, o una masa. Al tener estos síntomas, se debe acudir rápidamente al médico. Por lo general son los traumatólogos generales los que lo refieren. En otros casos, es porque hubo una fractura, por una caída o por un golpe, y al hacer el estudio de rayos X se ve la lesión en el hueso. Por su parte el Dr. Leopoldo Maizó, traumatólogo del GMSP, explica que cuando el sarcoma se detecta en rodillas y caderas suele estar localizado cerca de las articulaciones. Normalmente los trae a la consulta con el traumatólogo otras patologías distintas al cáncer. Incluso, es lo que en menos uno piensa cuando lo recibe con dolor de rodilla o caderas. Llegan con dolores que lo limita en el caminar o realizar ciertas actividades. Indica que una de las características suele ser un aumento de volumen en la parte que genera el dolor o una masa que no es normal en la zona de la articulación, siendo más evidente en la rodilla. El paciente es diagnosticado con estudios de imágenes, radiografías, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas. Si se evidencia la presencia tumoral en rodilla o cadera, de cualquier índole, benigno o maligno, se remite a la consulta de tumores musculoesqueléticos, un profesional capacitado para las lesiones de ese tipo incluyendo los sarcomas. El chequeo oportuno es el mejor aliado. El chequeo oportuno sigue siendo para los 3 especialistas el mejor aliado ante cualquier patología, incluyendo el sarcoma. Si hay alguna manifestación de dolor, presencia de masa, bulto o molestia, si hay mucha sensibilidad en la zona, siempre será importante acudir al médico a tiempo. El ejercicio físico, evitando el impacto en las rodillas y caderas, junto con una adecuada alimentación también son importantes. Mientras más peso tengamos será más difícil el diagnóstico porque las presencias tumorales se pueden esconder fácilmente. Por último, consumir vitamina E y calcio como actos complementarios indicados por el médico especialista. Para finalizar, el oncólogo ortopedista Williams señaló que el tratamiento de un paciente con sarcoma pasa por quirófano, quimioterapia, antes y después del evento quirúrgico, y en muchos casos por amputaciones y reconstrucciones que involucran prótesis, piel, músculos, incluso tendones, por lo que requiere un trabajo integral de un equipo de profesionales de diversas áreas de la medicina.
Quienes deseen orientación o realizarse un chequeo pueden acudir a la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ubicada en la Parroquia Altagracia de Caracas, en la Avenida Norte 3, Canónigos a Esperanza, o comunicarse a través del 0412 025 73 09. Por su parte, el GMSP cuenta con equipos de alta resolución para manejo de imágenes en tomografía y resonancias, así como rayos X, con o sin contraste, con el fin de facilitar un diagnóstico oportuno. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: la forma correcta de tomar ibuprofeno para calmar cuanto antes el dolor lumbar. El dolor lumbar agudo tiene la tasa más alta de prevalencia en nuestra sociedad, tanto es así que el 80% de toda la población mundial experimenta dolor de espalda o cervical en algún momento de su vida, según cuentan los médicos de familia, SEMFIC, y los expertos de la Sociedad Española de Dolor, SED, y casi todos echan mano del ibuprofeno. ¿Hacen bien? De hecho, los últimos informes nacionales de salud revelan que el dolor lumbar y la cervicalgia se encuentran dentro de los 5 problemas de salud más prevalentes, con cifras en ascenso. El dolor lumbar ha sido la principal causa de años vividos con discapacidad desde 1990 y sigue siendo un importante problema mundial de salud pública. 1 de cada 3 personas que vive con dolor lumbar asocia discapacidad y limitación de sus actividades laborales, sociales y de autocuidado. Además, el dolor de espalda afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y mayores, y aparece tanto en trabajos sedentarios, como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. En España, el dolor lumbar es una de las primeras causas de baja laboral en España, siendo un motivo muy frecuente de incapacidad y de dolor crónico. La prueba está en que las consultas derivadas de problemas osteomusculares son muy frecuentes, tanto en atención primaria como a nivel de traumatología, reumatología y urgencias. Según los datos del estudio EPISER 2016, el 28,9% refirió haber consultado a algún médico o pedido cita por algún problema de huesos o articulaciones en el último año. Manejado de manera inadecuada, el dolor lumbar tiene un impacto negativo en numerosos aspectos de la salud del paciente y puede aumentar el riesgo de desarrollar dolor crónico. Es por ello que resulta esencial incidir en el tratamiento y el control precoz de los síntomas. Para tratarlo del modo correcto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, COM, ha elaborado una guía de pautas de actuación donde describe los AINE, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como tratamiento de primera línea para el dolor de espalda por su acción antiinflamatoria y analgésica. Entre ellos, y a pesar de la mala fama que ha adquirido en los últimos años, el ibuprofeno se considera como el fármaco mejor tolerado de su clase. Sin embargo, el uso excesivo puede provocar efectos secundarios como irritación en la mucosa del estómago, estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareos, nerviosismo o zumbido en los oídos. Si se toma en dosis importantes y durante un periodo prolongado, también aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, ictus, y de coágulos en las piernas, trombosis venosa profunda, sobre todo los AINES que tienen unos principios activos muy concretos, conocidos como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa. De modo que debes evitarlos si tu salud cardiovascular no es buena. También puede causar pérdida de audición o esterilidad. Por todo esto, aunque se aconseja tomar ibuprofeno en procesos inflamatorios con dolor como la lumbalgia, hay que reservarlo para momentos puntuales y siguiendo las pautas que marque el médico. En general, se debe tomar después de las comidas, en la dosis más baja que permita controlar el dolor y una vez que haya desaparecido, se suspenda el tratamiento, apunta Iván España, farmacéutico que pertenece al Consejo General de Farmacéuticos, COF. Todos los estudios concluyen que su administración se debe ceñir a periodos lo más cortos posibles, no más de 7 días, y siempre en las dosis más bajas que resulten eficaces para aliviar un dolor.
Además, mayor dosis no implican más mejorías, porque su efecto no es acumulativo. Aparte de ajustar la dosis al mínimo, los expertos aconsejan no tomar ibuprofeno en ayunas y acompañarlo de un protector gástrico como el omeprazol para evitar problemas digestivos y gastrointestinales. Por eso se debe cumplir el horario de las tomas siempre que sea posible. Y, sobre todo, recuerda hacerlo siempre con el estómago lleno, aunque solo sea con un vaso de leche. Ten en cuenta que, como otros AINES, puede llegar a originar hemorragia digestiva y perforación. Por otro lado, es importante diferenciar entre el ibuprofeno normal y las preparaciones que incluyen diversas sales, en particular la L-arginina, arginato de ibuprofeno, ya que favorece la rápida biodisponibilidad del principio activo. Normalmente la arginina se obtiene a través de la dieta, especialmente a través de ciertos alimentos ricos en proteínas, como la carne roja, las aves, los lácteos, las nueces, los productos de soja y el pescado. Pero también se puede sintetizar como medicamento. Suele presentarse combinado con otras sustancias. Es el caso de la combinación de ibuprofeno y arginina, como medicamento para calmar el dolor. También alivia los síntomas de la artritis reumatoide y de la osteoartritis, así como aquellas alteraciones musculoesqueléticas y traumáticas que cursan dolor e inflamación. La arginina hace que la eficacia del ibuprofeno sea mucho más rápida, ya que la absorción de este último se multiplica por 3 cuando se combina con arginina. Esto quiere decir que mientras que el ibuprofeno normal puede tardar en hacer efecto entre 1-2 horas, el ibuprofeno arginina lo hace en unos 20 minutos. Por ello, cuando sentimos un dolor intenso e insoportable, es más recomendable tomar ibuprofeno con L-arginina para reducirlo de una forma rápida, ya que en unos 30 minutos se empiezan a notar sus efectos. Pero ojo, aunque es cierto que juntando ibuprofeno con arginina se consigue que el efecto sea más rápido ya que disminuye el tiempo de absorción, hay que matizar que cuando se toma con las comidas, en vez de con un vaso de leche, por ejemplo, tarda más tiempo en hacer efecto, aunque al final la cantidad absorbida es la misma. Y no me estoy diciendo, insisto en que las personas con molestias o problemas de estómago deben tomar ibuprofeno o arginina con las comidas, aunque se pierda ese efecto express. En cualquier caso, debe tomar este tipo de ibuprofeno como un complemento para un empleo puntual, no es conveniente emplearlo como un producto habitual. En general, la dosis recomendada en adultos es de 1200 mg/día de ibuprofeno arginina, repartidos en 2 tomas. Pero tanto la dosis, como la duración del tratamiento se debe ajustar en función de la gravedad del trastorno y de la molestia del paciente. En caso de elegir ibuprofeno normal, no se pueden superar las 3 pastillas/cápsulas o sobres en 24 horas. A las personas que tienen más de 60 años, se les suele recetar dosis más bajas de lo habitual que solo deben ser aumentadas por el médico una vez ha comprobado que el paciente tolera bien el medicamento. Asimismo, las personas con enfermedades hepáticas, renales o cardíacas, así como las mayores de 65 años, tienen que consultar la dosis con su médico, pues es posible que necesiten una menor cantidad. En España se suele dispensar ibuprofeno en sobres o comprimidos con dosis de 400 a 600 mg, cada 6-8 horas y sin superar nunca los 2400 mg en un día, 1200 mg para los adolescentes, ya que supondría un gran riesgo y podría ocasionar los efectos secundarios citados anteriormente. Una vez terminado el tratamiento hay que poner en práctica una serie de medidas para cuidar de nuestra región lumbar, fortaleciendo la zona con ejercicios, es mejor el movimiento controlado que el reposo, llevando una alimentación saludable para controlar el peso, y manteniendo una postura adecuada en el trabajo, al dormir, de lado o boca arriba y utilizar un cojín entre las rodillas, y al coger peso. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: los beneficios de los complementos alimenticios para los huesos y las articulaciones.
La salud de los huesos y articulaciones depende en gran medida de los hábitos alimenticios y del estilo de vida de las personas. Diversos factores pueden afectar negativamente en esos, como la obesidad, la práctica intensa de deporte y la edad. Para mantener los huesos y articulaciones en buen estado, expertos recomiendan consumir determinados complementos alimenticios a partir de los 30 años. Además, estos complementos deben ser tomados por los deportistas a cualquier edad para prevenir lesiones. Un sitio ideal para encontrar una gran variedad de estos complementos alimenticios es Tu Compras de Confianza. Se trata de una tienda online que ofrece productos de diferentes marcas, ofertas y promociones a precios competitivos. Complementos alimenticios recomendados para los huesos y articulaciones. Los complementos alimenticios son un gran apoyo de la dieta para mantener las articulaciones saludables, fortalecidas y protegidas. Son numerosos los complementos para la salud ósea, pero entre los más recomendados se encuentra el colágeno. Este componente es el que tiene una mayor presencia en los tejidos conectivos del organismo, por lo tanto, consumirlo es necesario para promover la salud articular y fortalecer los huesos. También ayuda a reducir la inflamación, disminuir el dolor y mejorar la función articular, la flexibilidad y el movimiento. El magnesio es especialmente recomendado para combatir los dolores articulares. Es un mineral muy importante, sobre todo para deportistas que deben mantener un buen nivel de magnesio para optimizar su rendimiento y evitar lesiones. De la misma forma, se recomienda el consumo de glucosamina como complemento alimenticio. Esta es producida por el organismo y su principal función es proteger el hueso en las articulaciones. Su consumo ayuda a reparar los tejidos dañados en el cartílago, además de estimular la regeneración del mismo. También contribuye a reducir el dolor e inflamación en personas que padecen de osteoartritis. Otros complementos recomendados son la condroitina, el ácido hialurónico, el omega 3, el arpagófito, el cartílago de tiburón y el MSM. Comprar online con excelentes ofertas y promociones. Tu Compras de Confianza facilita la adquisición de complementos alimenticios para huesos y articulaciones. Los usuarios pueden ingresar a su página web, explorar en el catálogo y escoger los productos que se adapten a sus necesidades. Todo esto mediante una plataforma intuitiva que permite realizar compras de manera fácil y cómoda. Los usuarios se benefician de sus múltiples ofertas, obteniendo descuentos de hasta un 70%. Además, por un pago anual de 60 euros sin permanencia, tienen la posibilidad de comprar todos los productos de su web a precios asequibles. La tienda online Tu Compras de Confianza realiza envíos a toda la península, permitiendo a los usuarios recibir su pedido en un plazo de 48 a 72 horas laborables, por una baja tarifa. Además, al incluir en la compra cualquier artículo con la etiqueta envío gratis, el envío del pedido en su totalidad será gratuito. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: luxaciones. Cómo actuar ante ellas y cómo prevenirlas. Una luxación es una lesión que se produce cuando, en una articulación, dos o más huesos pasan a estar en una posición que no es la normal, casi siempre como resultado de un golpe o una caída. De ahí que también se conozca con el nombre de dislocación, que etimológicamente quiere decir separado de su lugar. Las articulaciones donde con mayor frecuencia se producen luxaciones son los hombros, los codos y los dedos, aunque también suelen darse en caderas, rodillas y tobillos. De acuerdo con la gravedad del caso, puede ser una lesión muy dolorosa, que impida mover la articulación y cause que la zona se vea inflamada o deformada. Lo positivo es que, en la mayoría de los casos, la atención médica permite recomponer la articulación sin que queden consecuencias permanentes, salvo, en ocasiones, una mayor propensión a que la dislocación se repita. En casos más graves, las luxaciones pueden ser acompañadas de otras lesiones musculoesqueléticas, como fracturas, esguinces o roturas de tendones. Tales lesiones pueden afectar, además de los huesos, a los músculos, los ligamentos, los tendones e incluso la piel, que en ocasiones se desgarra. En general, para que se dé una luxación debe aplicarse una fuerza intensa, repentina y brusca sobre la articulación. Esto suele ocurrir ante una caída o un golpe que genere un traumatismo importante, como el derivado de un accidente de tráfico. También la práctica de deportes puede causar estas lesiones.
En particular, deportes en los que puede haber golpes derivados del contacto físico, como el rugby, el fútbol o el básquet, o aquellos en los cuales las caídas son muy frecuentes, como la gimnasia, el patinaje o el esquí, por mencionar solo algunos. Además, los deportes con pelota hacen que sean muy comunes las luxaciones en las articulaciones de los dedos de las manos, por golpearse con la propia pelota. Y en otros casos el origen de esta lesión puede estar no en golpes sino en giros bruscos u otra clase de movimientos forzados de la articulación, como sucede a menudo con las dislocaciones de rótula. Sí, quienes padecen de debilidad muscular, o al menos no la suficiente fortaleza o resistencia para determinados esfuerzos, problemas de coordinación en los movimientos, con algunas alteraciones anatómicas o con hiperlaxitud articular. Tal hiperlaxitud es la característica de las personas muy elásticas, cuyas articulaciones permiten movimientos más amplios que en la mayoría de las personas. En algunos casos, tal cualidad se deriva de trastornos hereditarios, como por ejemplo el poco frecuente síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno hereditario muy poco frecuente del tejido conjuntivo que ocasiona una flexibilidad inhabitual en las articulaciones, piel hiperelástica y tejidos frágiles. Como ya hemos mencionado, el haber sufrido una luxación aumenta las probabilidades de que se produzcan otras en el futuro, pues la zona queda debilitada. Y también, aunque en pocas ocasiones, la zona se debilita o se desgasta por un movimiento repetitivo y frecuente, como el que exigen ciertos deportes. Este es otro factor de riesgo. Los síntomas de una luxación son bastante notorios. Sobre todo el dolor, que depende de la gravedad de la lesión, pero en general impide el uso normal, y a veces requiere la inmovilidad total, de la articulación. También se pueden producir inflamaciones o deformaciones en la zona de la lesión, con cambios de color, la piel adquiere tintes violáceos o amoratados, típico de los moretones y hematomas, y generar una sensación de entumecimiento o hormigueo, tanto en el área afectada de forma directa como en sus alrededores. Cuando se detecta o se sospecha la existencia de este problema, es importante acudir al médico cuanto antes. La primera medida que tendrá que tomar el traumatólogo u otro especialista es reubicar los huesos en su lugar normal. Es fundamental no intentar nada parecido a recolocar o enderezar los huesos si no se poseen los conocimientos específicos, pues el único resultado seguramente sería agravar el problema y extenderlo a los tejidos cercanos. Y además se causaría un dolor muy intenso a la persona que ha sufrido la luxación. De hecho, en muchas ocasiones es necesario anestesiar la zona antes de reubicar los huesos, y en los casos más graves se aplica anestesia general. Realizado este proceso, se debe procurar un reposo de entre 6 y 12 semanas para la articulación, para dar tiempo a que los tejidos adyacentes cicatricen. El médico puede considerar necesaria la realización de estudios complementarios, radiografías o resonancia magnética de contraste, para valorar posibles daños en los ligamentos, que son las estructuras que unen y conectan los huesos. Como los ligamentos y también los nervios y vasos sanguíneos pueden verse afectados por una luxación, y esto sí dar lugar a consecuencias negativas más duraderas o incluso permanentes, el especialista puede recomendar una cirugía para reparar los daños. Esta intervención también puede estabilizar la zona y reducir el riesgo de que la dislocación se repita. Las luxaciones se pueden prevenir, sobre todo, a través de medidas que reduzcan el riesgo de accidentes, tanto hogareños como en la vía pública. Crear un entorno seguro en casa, evitar los obstáculos o los desniveles en el suelo, utilizar alfombras antideslizantes en la bañadera o debajo de ducha, etc., realizar exámenes visuales con regularidad, manejar con precaución, entre otros. Esos riesgos también se pueden reducir al practicar deportes. Por un lado, por medio del uso de los equipos de protección correspondientes. Por el otro, procurando conocer el propio cuerpo y tener claros sus límites. Muchas lesiones, no solo en el deporte de competencia, sino por ejemplo al salir a correr, se derivan de excesos fácilmente evitables. Y otro consejo es tener especial cuidado en el caso de haber sufrido alguna dislocación previa.
En ese caso, no solo conviene evitar los excesos en la zona, sino también realizar ejercicio de fisioterapia para fortalecer y estabilizar la articulación. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video: reemplazo de rodilla asistida por robot. Con decisiones quirúrgicas basadas en la anatomía específica de cada paciente. El reemplazo de rodilla es una cirugía que se realiza para cambiar partes de la articulación de la rodilla por partes artificiales nuevas. Es posible que una persona necesite un reemplazo de rodilla si tiene una lesión que cause dolor intenso y dificultad para realizar sus actividades diarias, como caminar y subir escaleras. Este procedimiento es la opción cuando otros tratamientos no han tenido buenos resultados y no han podido aliviar el dolor, o bien, si el desgaste de la articulación ya es irreversible. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en 2020, en México el número de prótesis de rodilla colocadas en México ascendió a apenas unas 3,6 por cada 100,000 habitantes, lo que supone un número muy por debajo de otros países de la región como Canadá, en el que se llevaron a cabo 198 procedimientos por cada 100,000 habitantes, en el mismo periodo. La cirugía de reemplazo de rodilla te puede cambiar la vida cuando restauras la función y alivias el dolor. Someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla es una gran decisión y es importante saber qué es lo que debes esperar sobre esta. Hay avances innovadores en el área de la artroplastia total de rodilla que han mejorado los resultados de los pacientes, dijo el Dr. Rael Ali, cirujano ortopédico del Hospital Houston Methodist. Avances médicos que brindan calidad de vida. Las técnicas quirúrgicas innovadoras, como la cirugía asistida por robot, pueden mejorar la precisión de la cirugía de reemplazo de rodilla, con el objetivo de ayudar a los pacientes a recuperarse y ponerse de pie más rápido. El campo de la cirugía ortopédica está en constante evolución con nueva tecnología, y brindamos a nuestros pacientes los mejores resultados potenciales al liderar la medicina a través de avances tecnológicos como la robótica, explicó el Dr. Ali. Con la cirugía robótica, las sondas se colocan a través de clavijas en la tibia y el fémur. Estas sondas guían al cirujano en la realización de cortes precisos para restaurar la alineación y mejorar la función de la rodilla, agregó el especialista. El cirujano controla los movimientos quirúrgicos, mientras que el robot proporciona datos cuantificables bajo demanda para ayudarnos a abordar los problemas relacionados con la estabilidad de la rodilla, precisó. Recuperación funcional. La tecnología hace posible realizar una cirugía de reemplazo de rodilla con resultados potencialmente mejores para el paciente y una longevidad a largo plazo de los implantes de rodilla. La cirugía asistida por robot ofrece una mayor precisión para realizar procedimientos mínimamente invasivos con menos manipulación del hueso y potencialmente menos alteración del tejido blando, agregó el Dr. Ali. Otros beneficios potenciales de la cirugía asistida por robot incluyen un enfoque personalizado para el reemplazo de rodilla con decisiones quirúrgicas basadas en la anatomía específica de cada paciente, lo que permite una mayor precisión intraoperatoria que da como resultado un reemplazo de rodilla estable para una recuperación más rápida y a corto plazo. Grado de dolor. Aunque la cirugía de rodilla asistida por robot tiene muchos beneficios, cada paciente es diferente y puede que no sea una opción para todos. Los medicamentos antiinflamatorios tópicos y orales, la fisioterapia, las inyecciones y otros tratamientos conservadores suelen ser la primera línea de defensa en el tratamiento del dolor de rodilla secundario a la artritis. Si los tratamientos conservadores no han funcionado y todavía tiene dolor de rodilla debilitante, la cirugía de reemplazo de rodilla puede ser una opción, finalizó el Dr. Ali. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video. Tema del video:
Signos y síntomas de la enfermedad de Lyme sin tratar. La enfermedad de Lyme sin tratar puede producir una amplia variedad de síntomas, dependiendo de la etapa de la infección. Estos síntomas pueden incluir fiebre, sarpullido, parálisis facial y artritis. Busque atención médica si nota alguno de estos síntomas y ha tenido una picadura de garrapata, vive en un área donde se sabe que hay enfermedad de Lyme o ha viajado recientemente a una zona donde existe la enfermedad de Lyme. Signos y síntomas tempranos, 3 a 30 días después de la picadura de la garrapata. Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y de las articulaciones, y ganglios linfáticos inflamados. Sarpullido del tipo eritema migratorio, migrans, o aparece en aproximadamente el 70 al 80% de las personas infectadas, o comienza en el lugar de la picadura de la garrapata después de un periodo de 3 a 30 días, el promedio es alrededor de 7 días. O crece gradualmente durante varios días y puede llegar a 12 pulgadas, 30 centímetros, o más de ancho. O puede que se sienta caliente al tocarlo, pero rara vez causa picazón o dolor. O a veces se aclara a medida que se va agrandando, lo que produce la apariencia de un blanco de tiro. O puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. O vea ejemplo de sarpullido del tipo de eritema migratorio. Signos y síntomas más tarde, días o meses después de la picadura de la garrapata. Dolores de cabeza intensos y rigidez del cuello. Sarpullido del tipo eritema migratorio adicionales en otras partes del cuerpo. Artritis con dolor intenso e inflamación en las articulaciones, particularmente en las rodillas y otras articulaciones grandes. Parálisis cerebral, pérdida del tono muscular o caída de uno o ambos lados del rostro. Dolor intermitente en los tendones, músculos, articulaciones y huesos. Palpitaciones o latidos irregulares del corazón, carditis de Lyme. Episodio de mareos o dificultad para respirar. Inflamación del cerebro y la médula espinal. Neuralgia. Dolor punzante, adormecimiento o hormigueo en las manos o los pies. Problemas con la memoria a corto plazo. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video.